Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Hoy es sábado, hoy 31 de octubre, llegamos al final de este mes que el Señor nos ha concedido. Bendito sea el nombre del Señor. Y meditamos el Evangelio de San Lucas, en capítulo 14, versículo de 1 y versículo 7 al 11. Y sucedió que, habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya sido convidado por él otro más distinguido que tú, y viniendo el que os convidó a ti y a él te diga, deja el sitio a este, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, qué bonito pensar hoy en este sábado en la humildad es tan necesaria para nuestra salvación, pues que nuestro Señor hoy aprovecha esta ocasión, y Él así hace cualquier circunstancia y la quiere poner siempre de relieve. Y hoy pues observa cómo el Señor dice con una parábola entre los asistentes a la comida que le ha ofrecido el fariseo para desarrollar una lección sobre la virtud de la humildad. El Señor ve esto, o sea, que la soberbia, el deseo de sobresalir es incompatible con la condición de discípulo de Cristo. Y nuestro Señor insiste en la exigencia de la verdadera humildad como condición imprescindible para seguirle. Los fariseos, ¿qué hacían? Buscaban honores, que los tuvieran por justos, por sabios, que les saludaran en las plazas, que le llamaran maestros. Y los cristianos debemos servir y debemos vivir esa humildad y que pasa por la humillación, pero siempre independientemente de la conducta de los pastores, los fieles deben hacer y cumplir las enseñanzas del Señor. La tentación a veces de la vanidad, de la codicia, está siempre presente. Hay que predicar también con el ejemplo. Y Jesús dijo e hizo. Habló de rezar por los que nos persiguen, y fue lo que Él hizo cuando estaban clavando en la cruz. Frente a la apetencia de honores que se mostraban los fariseos, el Señor insiste en que toda autoridad, y con más razón, si es religiosa, debe ser ejercida como un servicio a los demás. Y como tal, pues no puede ser instrumentalizada para satisfacer la vanidad o las avaricias personales. Por eso la enseñanza de Cristo es clara. El mayor entre ustedes sea el servidor. El espíritu de orgullo, de ambición, nunca pueden estar presentes en quienes tienen la misión del pastoreo a los hermanos. Ahora, en segundo lugar, en el Evangelio vemos cómo Jesús pone en contraste la conducta de estos escribas y fariseos con la que debe ser la de los maestros cristianos. O sea, dice, de hecho, vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos con vuestras enseñanzas, dice Malaquías 2:8. Y Dios, por medio del profeta Malaquías, pues reprocha a los sacerdotes de Israel, a los que tenían la misión de guiar al pueblo, de no haberlo hecho, de no ser buenos pastores. Tenían que conducir a los israelitas por el buen camino, pero al no obedecer el mandato del Señor,
de poner todo el corazón en glorificar el nombre de Dios, ese nombre que es respetado en las naciones ha conducido al pueblo por una senda equivocada, haciendo tropezar a muchos. Y para que resulte eficaz su ministerio, el profeta exhorta a los sacerdotes a vivir las virtudes que descubre la ley de Leví: el temor de Dios, la humildad, la veracidad en el hablar. Este último aspecto se subraya especialmente. El sacerdote no habla por sí mismo, es mensajero del Señor. Y sus palabras deben ser sabiduría de la ley. Por tanto, la humildad es una virtud que especialmente debemos vivirla los que en la iglesia tenemos el encargo de ser pastores de las ovejas del rebaño de Cristo, siguiendo el ejemplo del buen pastor. El comportamiento del buen pastor debe estar lleno de dulzura, nunca de celo amargo. Esta conducta pues la debemos seguir todos los que en la iglesia anunciamos el Evangelio. No solamente los sacerdotes, también los catequistas, los misioneros, los maestros. Bien, lo entendió un beato, Palafox. Y el beato decía que los buenos pastores han de ser más madres que padres de sus feligreses y en ningún caso señores. Pues bien, pidámosle al Señor esto, que trabajemos día y noche, como dice San Pablo en su carta a los tesalonicenses, así como una madre que da calor y alimento a sus hijos, así movidos por este amor. Finalmente, el buen pastor, al explicar las enseñanzas cristianas, debe desechar todo deseo de vanagloria, de quedar bien, de recompensa humana. La predicación del Evangelio pues requiere toda clase de atenciones, pero se debe ofrecer certezas sólidas, basadas en la palabra de Dios, que permitan justamente el arraigo, el desarrollo, la madurez de fe de quienes la han recibido. Por tanto, se debe conservar, transmitir y exponer y difundir la doctrina católica con fidelidad, pero también sabiendo acoger a todos sin ninguna distinción. El buen pastor debe saber amar a sus ovejas. San Pablo, por ejemplo, él no se limitó a predicar en la sinagoga o en otros lugares públicos o en las reuniones cristianas litúrgicas. Se ocupó de las personas en particular, con el calor de una confidencia amistosa. Daba aliento, daba consuelo, le enseñaba cómo debían comportarse en su vida de modo coherente con su fe. Por eso su predicación fue eficaz y pudo escribir en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. No cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Para el buen pastor, lo que está perdido y despreciado es objeto de una atención mayor. La iglesia no puede sino hacer suya esta predilección y esta atención. En la iglesia los primeros son quienes tienen mayor necesidad humana, espiritual, material, más necesidad. Hay que ir a buscar las ovejas perdidas. Desde los primeros tiempos, la iglesia siempre ha representado la figura del buen pastor, la del pastor que lleva una oveja sobre sus hombros. Creo que esta es la figura más antigua. Está en las cuevas, cuando los primeros cristianos dibujaban esto, la imagen del buen pastor. Es decir, las buenas costumbres y la salvación de los pueblos depende de eso, de buenos pastores. Acudamos al patrocinio de nuestra Madre Santísima, ella también la divina pastora, para que cuide de nosotros que formamos parte del rebaño del buen pastor, que es Cristo Jesús. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga con su infinito amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengas una bendecida jornada.